Quiero hablar de cómo estamos hechos nosotros. ¿Cuál es nuestra estructura como nueva creación? Estamos hechos de otra forma, distinto a la gente del mundo. La gente del extranjero habla bien de Chile porque en Chile tenemos muchos terremotos, pero los edificios no se caen porque son antisísmicos. Y he visto algunas cosas ahí en las redes de cómo enfrentan los chilenos los terremotos. Los han visto, ¿no? Nos quedamos sentados. Incluso decimos, tiene que haber sido grado 4. Y después prende la tele, fue grado 4. Y recuerdo que teníamos unas visitas de Panamá en una convención de varones y les pilló un temblor muy fuerte en el hotel. Salieron como estaban, espantados. Hasta ahí llegó la fe. Todo lo que aprendieron del nuevo pacto se fue, pero a las pailas, ¿no? Después, claro, después nos reíamos, pero él tiene que ver con la estructura. Nosotros estamos hechos de otra forma y voy a procurar ser lo más práctico posible porque creo que necesitamos el entendimiento espiritual. Es cierto que los jóvenes somos más sí, las arengas, los gritos de júbilo. ¡Oh! Nosotros prendemos hasta con agua, los jóvenes. Pero vamos a trabajar en la línea del pensamiento revelacional, de la impartición de Cristo en nosotros. Les invito que abran en Romanos capítulo 7. Lo voy a dividir en dos partes, del 1 al 6, y daré una breve explicación, aunque es muy profundo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Levante su mano, diga, estoy libre de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el nuevo pacto. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Miren, a ver, ¿por dónde empiezo? El punto central, muchachos, de todo el mensaje que predicamos es la obra consumada de la cruz. Si no conoces todos los alcances de qué es lo que Cristo logró en la cruz, tú vas a tener puntos ciegos, áreas ciegas en tu vida. El mensaje de la cruz es omitido en muchos púlpitos.
Pero la cruz es el centro de todo, absolutamente. Pablo dice que la cruz es la consumación de la sabiduría y del poder de Dios. Que para los gentiles ciertamente es una locura, una chifladura. Pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Puedes levantar tu mano al cielo y dile: Señor, revélame la cruz. Revélame la cruz estos días. La cruz es la solución. La cruz es la respuesta del Padre a todos los problemas que podamos tener. Ahí se logró la victoria suprema. Y lo que vamos a ver acá son efectos de esa obra consumada. El apóstol Pablo está tomando la ley. Pablo dice, yo sé que hablo con personas que conocen la ley, punto 1. Entonces están hablando desde una base común, ¿no? Cualquier tema que tú quieras discutir, tienes que unificar la fuente. Me explico. Si vamos a hablar de cosas trascendentes como la vida, la muerte, la verdad, la existencia, la eternidad, necesitamos unificar la base sobre la cual vamos a discutir. Por eso no podemos entendernos con el mundo, porque para nosotros la base de autoridad es la palabra. Y si la gente que va a hablar con nosotros tiene otra base de autoridad, iremos eternamente por caminos paralelos. Nunca nos vamos a entender. Entonces, todo el tema, antes de tratar cualquier discusión, cualquier punto, es unificar la fuente, la base. Y la palabra de Dios nos habla de que en el matrimonio, según la ley, el hombre y la mujer no se podían divorciar en el viejo pacto, pero si alguien moría, una de las partes moría, la viuda o el viudo quedaba libre por la misma ley y podía casarse con otra persona. Pero Pablo no está hablando del matrimonio, sino que está hablando de nosotros y Cristo. Así que esto era un matrimonio, digamos un trío, ¿no? Dos hombres y una mujer. Eso es lo que está planteando Pablo. Veamos, el hombre es Cristo, ¿no? El hombre somos, a ver, ¿cómo lo explico? Una mujer es la ley y la otra, y el varón es, perdón, al revés, disculpe, vuelvo para atrás. Un marido, ahí está, un marido, es una mujer con dos maridos, ok. Un marido representa la ley. Este es el marido malo, el que exige pero no ayuda, porque la ley no nos fue dada para que nos ayude. Y el otro marido es amoroso, tierno, dulce, hermoso, Brad Pitt. Amén. Y además amoroso, cocina, plancha, teje, no, bueno, no tanto. Ayuda. ¿A qué mujer no le gustaría tener un marido así? Claro. Y guapo y además con plata. Millonario, no. Sacaste el premiado. Entonces, la mujer está casada con el marido menos deseable. El que exige, que manda, que lo único que hace es que tú respondas a todo, que críe los hijos, que lave los hijos, que planche, pero él no hace nada. Ese es el marido exigente, esa es la ley. Porque la ley no te fue dada para ayudarte. Quiero que entiendas eso. La ley no fue dada para ayudarte. La ley fue dada para imponer demandas sobre ti. Nada más. La ley de Dios. Y el otro marido es dulce, amante, como acabo de describir. Entonces, la mujer ve todos los días a ese marido hermoso, amante, tierno, guapo, rico, todo. Pero tiene un problema. Está casado, está casada con este marido que es la ley. Además, el marido malo goza de buena salud.
no se va a morir nunca, porque la ley es eterna. La ley nunca deja de ser. Pablo dice, la ley es eterna, nunca deja de ser. Entonces la mujer no tiene esperanza, pero el otro marido o el otro hombre, el deseado, el bueno, claro, no se puede casar porque todavía está vivo el otro, el primer marido. Entonces Pablo dice, esto es lo que hace Dios en la obra consumada de la cruz. Cualquiera de las partes que muera, el matrimonio se disuelve. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Entonces, si el primer marido no puede morir, entonces Dios dice a la mujer, tú vas a morir. Porque si tú mueres, el matrimonio se disuelve y quedas libre para casarte con el marido deseado. Pablo dice, así nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, aquí el milagro lo logró Cristo en la cruz. Cuando Él, levante su mano, diga, cuando Él murió, yo estaba muriendo allí. ¿No te parece glorioso? Abraza a tu vecino, dígale, no sé si te enteraste, pero ya estás muerto para la ley. ¿Se acuerda de las películas del oeste? Los pistoleros, se busca, pero vivo. En el caso tuyo ya no es posible porque ya estás muerto. Tú eres un bandido muerto. ¡Qué maravilla! Cuando esto se me reveló a mí, cambió mi enfoque completamente. Del verso 7 en adelante, del mismo capítulo, vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Seguimos con el tema. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Repita conmigo eso, diga, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está diciendo aquí el problema no es la ley, sino nosotros que no estamos en su estándar. No podemos dar la medida. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Esto es muy importante, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mas si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo tengo un deseo bárbaro, como dicen, de hacer lo bueno, pero no puedo.
todo me sale mal, todo, siempre termino haciendo lo malo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escuchen, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Puede decir conmigo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente? Ya vemos ahí la ley que opera en mis miembros y otra ley que opera en mi mente. Retengan eso. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo ya mencionó 3 leyes. La ley de mis miembros, la ley de mi mente y la ley del pecado que me lleva cautivo. Y esa ley está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Bueno, tengo en mis manos una tarea compleja. Tengo una carga del Señor de explicarles a ustedes un asunto muy importante para que tengan herramientas para construir una vida victoriosa. ¿Cuántos lo anhelan? Según el relato de Pablo y según todas las escrituras, nosotros tenemos 3 clases de vida. La vida humana creada, eso se encuentra en el alma. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Esta es la vida humana. Todos tenemos vida humana. Y esta vida humana creada habita en nuestra alma. La segunda vida es la vida maligna, la vida que fue inyectada en nosotros por causa de la caída del hombre. Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: moriréis. Y la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el hombre cayó y cometió pecado, podríamos decir una alta traición al reino de Dios, porque él desobedeció a Dios, inyectó en la raza humana esta vida de maldad. No estoy diciendo que el diablo vive en ti o que estás endemoniado, no, pero la vida del mal vino a trincherarse en nuestra carne. Romanos capítulo 5, verso 12.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo es una bomba. Se lo leo de nuevo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Quiero que toque el hombre de tu vecino. Dígale, tú eres pecador no porque pecas, sino pecas porque eres pecador. Porque venimos de Adán. Todos venimos de Adán. Este es lo glorioso que sucede con nosotros cuando somos nueva creación. Pero déjame ir por parte. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de del uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Esto ameritaría una larga explicación, pero solo diré que en realidad Adán pecó por todos nosotros. Y todos los que nacemos de Adán heredamos esa vida de Adán, la vida caída que está en nuestros miembros. Y la tercera vida que tenemos es la vida divina y eterna de Dios. Y esa vida que nos ha sido impartida, esa vida se encuentra en nuestro espíritu. Amén. Muy bien. Juan capítulo 1, verso 1 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Significa que él, cuando vino el postrer Adán, él vino para incluirnos a nosotros en la salvación y en esta nueva vida. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego, él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Además, en la cruz dio muerte a la vida maligna de Satanás que estaba en nosotros. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado como un sacrificio serpentino. Él se compara con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Se hizo pecado por nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ahora todos los que creímos en él hemos recibido su vida divina y eterna en nuestro espíritu. Ponga su mano aquí, diga, ahora la vida eterna y divina mora en mí. Amén. Entonces, esto es como el huerto del Edén.
El huerto del Edén tenía el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Pablo habla de que la batalla que tú y yo libramos tiene que ver con echar mano, como decía Esteban, echar mano de las riquezas inescrutables de Cristo para vencer todos los reclamos que hace el alma diariamente, el alma y el espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vamos a hacer un breve repaso. Diga conmigo, tengo 3 clases de vida. La vida humana que está en mi alma. La vida del mal que está en mi carne. Y la vida eterna está en mi espíritu. Eso hace que dentro de ti se produzca un campo de batalla, pero que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice que en nosotros operan 4 leyes. Atento acá. 4 leyes. 1. La ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, la Torá, la ley de Dios, que está fuera de nosotros. No está dentro de nosotros, está fuera de nosotros. Romanos 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto significa que, a ver, si tuviéramos un árbol de limones, un árbol que está apestado, que está enfermo, no produce limones, solo hojas, y tú le pones un cartel al lado para que ese año dé 100 limones, es imposible que el árbol te dé el fruto por el solo hecho que le pusiste el cartel. El limón somos nosotros. La ley es el cartel. ¿Me explico? Entonces, la ley está haciendo demandas que nosotros no podemos cumplir. Pablo dice, lo que era imposible para la ley. Levante su mano al cielo, diga, la ley no me fue dada. Esto vamos a repetir algo muy bueno. Diga, la ley no me fue dada para cumplirla, sino para violarla. Porque Dios sabe de antemano que tú no puedes cumplir la ley. Ningún ser humano, ni siquiera Moisés cumplió la ley. De hecho, el que trajo la ley fue el primero en violarla. Quebró la tabla de la ley. Y todos los santos, todos, ninguno, excepto Cristo. Todos después de Cristo, no hay nadie más para contar la historia. Así que sabiendo Dios que tú no podías cumplir la ley, ¿por qué cuerno nos dio la ley? Nos dio la ley para mostrarnos de manera gráfica que tú no puedes cumplirle a Dios con tus fuerzas naturales, a menos que Cristo more dentro de ti y Él sea una vida nueva dentro de ti que agrade a Dios. Así que Dios no te dio la ley para que la cumplas. ¿O no? Sino para que la violes. Y cada vez que tú violes la ley te sientes incompetente, incapaz. No respondes a las demandas de Dios. Eso es terrible. Es terrible. Pablo le llama las obras de la ley. Querer cumplir, escuchan santos de Dios, querer cumplir la ley de Dios con nuestra fuerza natural. Y eso es lo que nos vuelve locos. Porque cuando tú tratas de agradar a Dios con tu fuerza y tú caes en un pecado, no voy a nombrar ningún pecado en especial, porque a veces cuando se les predica a los jóvenes,
en los congresos parece que todos fueran psicópatas sexuales. No te masturbes, no hagas esto, no hagas acá, no hagas allá. Y siempre el mismo tema. Pero hay muchos temas. Es un abanico muy amplio de pecados que todos los seres humanos cometemos. ¿Cuántos tienen abuelitos vivos? A ver, los abuelitos pecan más que ustedes. ¿Y por qué no se nota? Porque ya no tienen fuerza. Lo vamos a dejar ahí. Sí, Señor. Y los niños, los babies, que están todavía ahí en la cuna, no se puede, ni caminan y gritan. ¿Sabe lo que dijo un psicólogo, un psiquiatra? Dijo, si los niños, los bebés que tienen ese arranque de ira, que lloran y se ahogan y se ponen rojos, parece que le va a dar un infarto. ¡Uah! Si ese bebé tuviera la fuerza tuya, dice, todos los bebés serían asesinos. Así que, mientras seamos carne, estamos en bancarrota. Toque a su vecino, dígale, ya deja de tratar de impresionar a Dios. Deja tratar de que, Señor, ahora damos otra oportunidad y ahora sí. ¿Cuántos de ustedes han roto promesas? A ver, no, yo a partir de hoy, porque tú escuchas a un predicador de esos tipos que hasta las bancas se convierten, tú dices, a partir de ahora me voy a santificar para Dios. Una semana te dura el avivamiento y después de una semana vuelves a recaer en las mismas cosas de siempre. Entonces, ahora viene la duda. Tú dices, pero ¿me habré convertido? A lo mejor nunca me convertí. Y el diablo dice, eso, nunca te convertiste. Falso. Hipócrita. Si los hermanos supieran quién eres tú, con qué cara vienes a la iglesia. Ese es todo el cuento. Porque el diablo te refriega los pecados en tu cara. Entonces, es muy importante que tú entiendas que Dios no nos dio la ley para que la cumplamos. Sé que estoy corriendo el riesgo de que alguien tome esto y diga, esto es la herejía de Lucas Márquez. Pero escuchen esto. Cuando tú violas la ley vez tras vez, te das cuenta lo que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, no por la ley misma, sino por la debilidad nuestra. Si el problema no es la ley, somos nosotros. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, alabado sea el nombre del Señor, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso merece un aplauso. Entonces, la ley de Moisés, la palabra ley, nomos, anótenlo, nomos, anomos, sin ley. La palabra ley es nomos. La ley de Dios escrita en la piedra es una ley que está fuera de nosotros. Ahora vamos a hablar de 3 leyes que están dentro de nosotros. Número 1, la ley del bien que está en mi mente. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga, la ley del bien. Los perdí a todos acá. A ver si lo hacemos un poquito más fuerte. Diga, la ley del bien que está en mi mente. Muy bien. Romanos capítulo 7, versos 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando el hombre cayó,
conservó parte de la bondad de Dios, no lo perdió todo. La ley sin embargo, cuando la ley del bien trata de hacer el bien, la ley del pecado que mora en la carne se revela contra ella. Lo que Pablo está diciendo es que parte de la creación original la conservamos en la caída. Por eso los padres aman a sus hijos, por eso los llevan al colegio. Por eso tú quieres ayudar. Cuando hay una catástrofe, tú quieres ir a ayudar. Ves a alguien que está pasándolo mal, aun cuando no seas convertido, aun cuando tú no tengas a Cristo, la gente quiere hacer el bien. Esa es la ley del bien que llama Pablo en Romanos 7. Todos queremos hacer el bien. ¿Me va siguiendo? Mira a su vecino, dígale, yo soy una persona buena. Amo a mi mamá. Amo a mi papá. Los casados digan, yo soy fiel a mi esposa, a mi marido. Amo a mis hijos. ¿Es por qué cuando viste el tipo que le pegó al conserje? ¿Lo vieron en televisión o no? Estaba llegando hoy día en la mañana, lo vimos ahí en el aeropuerto, porque fuimos a buscar a Jairo con Jessica. Estaban como 20 carabineros porque lo querían linchar. El tipo le pidió un cigarrillo a un conserje en el barrio alto y el viejito no tenía más cigarrillo y lo golpeó, le reventó un ojo, le quebró el pómulo, así que perdió un ojo y se fugó a Brasil. Y allá lo trajeron, llegó hoy día, lo trajeron para juzgarlo acá. Cuando uno ve a un muchachón grandote que le pega a un hombre de 70 y tantos años y le revienta un ojo, ¿qué te pasa a ti adentro? Algo se levanta. Tú dices, pero ¿cómo el desgraciado ese? ¿Ves? ¿Por qué tú quieres justicia? Porque conservaste algo de Dios. Porque Dios es justo. Levante su mano, diga, aún la gente caída ha conservado algo de Dios. Entonces, Pablo le llama a eso la ley del bien, que está en mi mente. Pero Pablo dice, pero cuando yo con la ley del bien, quiero guardar la ley, veo que hay otra ley más poderosa que mi cuota de bien que me quedó y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la naturaleza con la que nosotros lidiábamos antes de recibir la vida nueva. La tercera ley es la ley del pecado que está en la carne. Voy a decir algo importante. Esta ley es más poderosa que la ley del bien que mora en nuestra mente. Cuando hablo de la ley del bien, estoy hablando de alguien que no tiene a Cristo, ¿sí me entiendes? Pero que quiere hacer el bien. Pero siempre recurre a las mismas cosas porque hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo. Entonces, aunque nos esforcemos para hacer el bien, no podemos cumplir la ley de Dios. Romanos 7, del 17 al 23. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ves? Pablo dice, el querer el bien, o sea, yo deseo hacer el bien, pero no tengo la capacidad de hacerlo, porque hay una ley. Una ley. Quiero que entienda qué es una ley. La ley de gravedad es una ley. Ahora mismo todos estamos pegados al suelo por causa de la ley de gravedad. Esta ley opera en China, en Japón, en el Tíbet, en Australia, en Estados Unidos. Donde tú vayas, existe la ley de gravedad. Si no, andaríamos todos flotando acá. Por eso, por la ley de gravedad, estamos todos pegados al suelo. Eso es una ley. Señores, el pecado es una ley. Pablo dice, no se trata de fuerza de voluntad. Yo he puesto este ejemplo varias veces, pero no tengo problema en repetirlo. Si yo tiro esta botella para arriba, ¿qué va a pasar? Cae.
Sí, también me pararon los semáforos. Mire, cae hacia abajo. Y yo les digo a ustedes, mira, yo voy a vencer la fuerza de gravedad. Me voy a poner aquí, pues yo tengo fuerza de voluntad, tengo carácter, ¿eh? Así que voy a vencer la fuerza de gravedad. Y voy a estar acá. Ve, yo vencí la fuerza de gravedad porque entre la botella y el suelo hay una ley poderosa que ahora mismo ya me está doliendo el brazo. Y si yo testarudamente insisto, a los 10 minutos alguien me va a tener que venir a ayudar. Y si porfío, voy a quedar así por el resto de la convención de jóvenes, con tendinitis. Porque lo mío es fuerza de voluntad. Mi deseo. Yo quiero hacer, en mi mente yo sirvo a Dios, pero en mi carne hay una ley que me lleva cautiva a la ley del pecado. Entonces, toca a tu vecino, dígale, no se trata de tu fuerza de voluntad. Olvídate de tu fuerza de voluntad. Porque estás peleando con una ley. Y la ley es permanente. Tu fuerza de voluntad oscila. ¿Sí se está captando o no? Entonces, les estoy entregando herramientas para que tú digas, Señor, de verdad estoy en bancarrota, soy un fracaso. Y Dios va a escuchar eso y va a decir, uy, ahora te tengo donde quería tenerte. Eso es lo primero que hay que reconocer, que no podemos. Entonces tú quieres hacer el bien en la ley de la mente, pero hay una ley que está en tus miembros, que es la ley que te lleva cautivo al pecado. Y Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo. Y la cuarta ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2, estoy terminando. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta que una ley poderosa solo es vencida por una ley todopoderosa? Y aquí, señores, está la oferta. Aquí es donde distribuimos a Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se habla muy poco de esta ley, porque esta ley es básicamente Cristo morando en nosotros, operando como una ley poderosa. No lo intentes. No intentes vencer el pecado. No intentes vencer tus rollos de carácter. No intentes vencer la depresión. Tienes que ser ¿cómo se llama el cantante que dijo, yo no hago nada? ¿Qué haces tú en la casa? Nada. Es Cristian Castro. Búsquelo ahí en las redes. Lo entrevistó Dante Hebel. Le digo, ¿qué haces tú? Yo no hago nada. Pero ¿cómo nada? O sea, si yo voy a tu casa y me dice, si tú vas a mi casa yo te voy a enseñar a no hacer nada. Pero ¿cómo es tu nada? Le dice, ¿cómo es tu nada? Le dice Dante Hebel. No, dice nada es nada. Yo no nada. Pero nada, ¿qué? O sea, tú viajas. No, yo no hago nada, yo fluyo, nada, yo no hago nada. Es muy chistoso, pero es profundo. O sea, el tipo de tonto no tiene nada, ¿no? Detrás de eso hay un mensaje poderoso. Porque, ¿sabes cuál es el pecado del que te vas a tener que arrepentir? De intentarlo. No lo intentes más. Abraza a tu vecino y diga, deja de intentarlo. Definitivamente tú ya no puedes. Amén. O sea, no solo no hacerlo, sino no solo no lograrlo, sino no lo intentes. Entonces, ¿qué hago yo? Nada.
Hoy me acordé de Cristian Castro. No hagas nada. No lo intentes. ¿Qué hago entonces? Deja que Cristo crezca en ti. Que Él sea formado en ti. No trates de vencer el pecado. Busca y llénate de aquel que ya lo venció por ti. Satúrate de Él. Él es, levante su mano y diga, Él es todo lo que yo nunca llegaré a ser naturalmente. Él ya lo es por mí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Vamos a hacer un repaso breve, rapidito, estoy terminando. Diga conmigo, tengo 3 vidas. La vida humana que está en mi alma. La vida del mal está en mi carne. Y la vida eterna y divina está en mi espíritu. Amén. Estas 3 vidas que tienen leyes. Ahora, levante su mano y diga, hay 4 leyes operando dentro de mí. Esto es muy importante que lo entienda. Diga, la ley de Dios que está fuera de mí. Está escrita en la piedra. 2, la ley del bien de mi mente. Diga, en mi mente yo quiero servir a Dios. Pero en mi carne hay una ley más poderosa que me lleva cautivo a hacer lo malo. 3, la ley del pecado, diga, la ley del pecado que está en mi carne. Y 4, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Muy bien. Los futbolistas se retiran más o menos a los 35 años, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque ya no corren como los jóvenes. Hoy, ustedes vieron el partido de Inter de Miami con el Paris Saint-Germain. Yo creo que el técnico Enríquez le dijo en el entretiempo, no le hagan más goles por respeto a Messi. De verdad, seamos honestos, porque podían haber hecho 10 goles. Estaba Messi ahí. Entonces, claro, te tiran una pelota, Víctor, 15 metros adelante, con la mente llegas. El tema es llegar con la carne. ¿O no? Ese es el problema. Levante su mano, diga, con la mente yo quiero servir a Dios, pero con esta carne es otra historia. Porque en esa carne habitan los pecados, los rollos, las herencias, la flojera, la pereza, el espíritu de postergación, la lujuria. Todo vive, es un nido de cosas que terminan siendo una ley poderosa que te arrastra. Tú ves, por ejemplo, una montaña. Tú vas por la ruta, ves la montaña nevada. Con la mente, tú subes allá instantáneamente. El tema es ahora subir con este cuerpecito. No llegas. Ese es el problema que está planteando Pablo. ¿Cuántos de los que están aquí han intentado bajar de peso? A ver. Sin mirar a nadie. ¿Cuántos están al débil? Levanten la mano sin mirar a nadie. He hecho la dieta del agua, la dieta de la luna. He hecho la dieta de la, ¿cómo se llama la dieta esa de las proteínas? He hecho la dieta del agua, aguantarse. Y nada me funciona. Y no lo intentes. No lo intentes. Es cierto, hay ayuda profesional, pero si trasladamos ese principio a cualquier área de nuestra vida, ¿por qué es tan difícil abandonar un mal hábito? ¿Por qué es tan difícil renunciar
como decían los predicadores de antes, a los pecados regalones. ¿Por qué es tan difícil? Levante su mano, diga, esta noche lo entendí. Diga, con mi mente quiero agradar a Dios. Diga, con mi mente me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, diga, se revela contra la ley de mi mente. Diga, y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahora repita conmigo, diga, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora te voy a dar un consejo. Cuando la gente que te conoce, ¿ves? Que dice, no, si ese tipo donde va, arma rollos. Complicado. Es complicado, es una persona depresiva, siempre buscándole las 5 patas al gato. Y te dejan de ver, después de este congreso, cuando tú te vayas diciendo la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, y lo practiques y sea una realidad en tu vida y comiences a disfrutarlo, después de 1 mes o 2 meses, esos amigos te van a volver a ver y te van a decir, uy, qué amoroso que estás, qué hermoso que estás. Sé honesto, dile, no soy yo. Acabas de descubrir a Cristo en mí. Y dile, Señor, ahora te están descubriendo a ti obrando en mí. ¿O no? Claro, porque tú y yo estamos para exhibir a Cristo, no para exhibirnos nosotros. Amén. Pongámonos en pie. Qué cosa hermosa. Esta noche ha sido una noche de enseñanza. Gracias, Pastor Esteban Briones. Vamos a repartir las inescrutables riquezas de Cristo. Piensa y puedes inclinar tu rostro por un momento antes de hacer una oración. Puedes traer a tu mente los 3 gigantes que no has podido vencer en tu vida. Los 3 malos hábitos, los 3 pecados que te derrotan, te avergüenzan y hacen de ti un monumento a la vergüenza. Tú mismo te avergüenzas de ti mismo. Esas 3 cosas que no has podido vencer por un momento. Todos estamos en Romanos 7, no para quedarnos, sino para entrar a Romanos 8, donde se nos habla del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Los que pastoreamos, los que estamos tratando permanentemente con gente, nos asombramos de los cambios que Dios hace en la vida de las personas. ¿Cómo puede un asesino en serie como Pablo ser alcanzado por el Señor, ser transformado? Justamente el que escribió esto. Y pasar de ser un tipo, un fundamentalista del judaísmo que no le importaba matar gente ni nada, después escribe a los hermanos y les dice, nosotros les cuidamos con ternura, como una nodriza cuida a sus hijos. ¿Qué pasó? Es de eso lo que estamos hablando. Nosotros no podemos. Él puede. Amén. Nosotros no sabemos. Él sabe. Así que, aunque parezca repetitivo,
jóvenes, gente de Dios y los que están conectados a través del internet. Déjenme decirles esto antes de orar. ¿Tú confiarías en alguien que te ha fallado 10 veces? No. ¿Por qué sigues confiando en ti, que has fallado 1000 veces, 1.000.000? Puedes poner tu mano en tu pecho. Yo digo esta noche, tengo serios problemas con Lucas Márquez. No es confiable para mí. Ha fallado millones de veces. Sin Cristo soy un fracaso absoluto. Y dejé de intentarlo. Nunca más me ocupé de vencer un pecado, porque no puedo. Pero sí llenarme de Él, anhelarlo, saturarme de Cristo, comerlo a Él, buscar a aquel que ya lo venció. Es su victoria en nosotros. Él nos imparte su victoria. Alabado sea el Señor. La victoria no es triunfar en un pecado. La victoria es Cristo morando en nosotros. Puedes cerrar tus ojos por un momento y dile: Señor, hoy se acabó Lucas Márquez. Hoy llego al final de un camino lleno de fracasos, un camino lleno de vergüenza, de tumbo en tumbo. Hoy declaro mi incompetencia. Hoy abdico a seguir luchando. Esta es la noche de mi capitulación. Se acabó, me rindo. Hazlo tú en mí. Tú moras en mí. Como nos predicaba Esteban, aún no hemos tocado tus inescrutables riquezas. Tú eres la victoria, tú eres el consuelo, tú eres nuestra sabiduría. Estamos completos en ti. Y en esta vida desbordante que comienza esta noche, vamos a poder edificar a los demás. Porque la gente verá en nosotros una exhibición de Cristo en cada circunstancia. A los que les cuesta perdonar, no lo hagan con sus fuerzas. Él es nuestro perdón. Él es nuestra capacidad de perdonar. Gracias, Padre, gracias. Puedes tomar la mano de tu vecino. Toma la mano de alguien. Oh, Señor. Tú eres nuestra fuente inagotable. Tú eres la fuerza que nunca se acaba. Los que hemos aprendido a conectarnos a ti como nuestra fuente. Que podemos perdonar lo imperdonable. Que podemos trabajar sin fatigarnos. Que podemos ser generosos sin límites. Que podemos servirte sin nunca sentir que es una carga, que es un deleite. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por Romanos capítulo 7, que nos da esperanza. No está todo terminado. Tú apenas estás comenzando con nosotros. Yo bendigo, Señor, y tal vez
Tal vez hayan casos aquí donde la ideología de géneros, la Agenda 2030 y todas estas mentiras del enemigo le han hecho dudar de su masculinidad y de su feminidad. Oro, Señor, para que sean libres y para que sepan que no son ellos, eres tú en ellos. El diablo ha querido confundir su identidad, lo que tú creaste en ellos. Lo ha querido destruir. Pero esta noche declaramos el inicio de una resonante victoria para ellos, para ellas. Y nosotros, Señor, que todos los días luchamos con tentaciones, con fuerzas del mal, para los que no estamos preparados. Gracias porque tú moras en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, oh Dios. Somos libres esta noche para tu gloria. Las cosas fuera de nosotros seguirán igual, en la familia todo seguirá igual, pero cambió nuestro punto de operación. Ya no somos nosotros, eres tú en nosotros. Gracias, papá. Dale un aplauso al Señor. Hola, soy Lucas Márquez de Chile. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Gracias por ver este video y sé que será de enorme bendición para tu vida y para los que lo han escuchado junto a ti. No te olvides de suscribirte, porque al suscribirte tendrás acceso rápido a todo nuestro material y por supuesto, todo esto es un recurso de Dios para tu edificación. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.